Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos a otra parashá más, amén, a otro drash, a otra porción más. En esta ocasión estamos terminando el libro de Shemó con la parashá Pikudei, amén, Pikudei, y significa cuentas, amén. Vamos a dar una lectura. Baruch et Yahweh Hameboral Olam Baet. Bendito es Yahweh quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah beshem Yeshua Hamashiach ben Ru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Adonai, donador de la Torah por los méritos de Mashiach Yeshua, amén de Israel. Amén. Muy bien, Misajín, por favor vaya, agarre una libreta, un lápiz para que vaya haciendo sus apuntes. Amén. Recuerde que estamos en la parashá Pikudei y esta parashá, Misajín, está comprendida en Shemot 38. Verso 21 hasta el capítulo 40, verso 38. Amén. En la Hatará tenemos Primera de Reyes, capítulo 7, verso 51, hasta el capítulo 8, verso 21. Amén. En el Brihadashá tenemos a Lucas, capítulo 22, verso 47, hasta el capítulo 24, verso 53. Amén. Picudei. Picudei significa cuentas. Miren, misajín, en esta parasha vamos a estar hablando de cómo fueron contados todos. Aquí los metales utilizados para el Mishkan fueron oro, plata y cobre, de lo cual hicieron las cuentas de todo. Se hicieron las vestiduras de los Kohanim, según el detalle del diseño que ordenó Boreolam a Moshe. Todo fue hecho tal como el Todopoderoso ordenó a Moshe. Después de terminada toda la obra, Moshe bendijo a los Bene Israel, y Boreolam le dijo a Moshe que levantara el Mishkan el primer día del primer mes, y que pusiera también en él los utensilios según el orden que Boreolam prescribió. También ungirá todos estos objetos, así como también a Aarón y a sus hijos. Y así hizo Moshe. El primer día del primer mes del segundo año fue levantado el Mishkan. Después de concluir la obra, una nube cubrió el Mishkan y la cabot del Todopoderoso lo llenó todo, por lo cual Moshe no podía entrar a él. Si la nube se alzaba, los Bene Israel se movían, pero si no se alzaba, ellos no se movían. Amén. Así que de todo esto vamos a estar hablando. Recuerden que es la última perashá del libro de Shemot. Amén. Así que jasá, jasá, vení, jasé. Esforcémonos y seamos fortalecidos los unos a los otros. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav betzivanu laxo bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach ben Ru. Amén. Vamos a comenzar. Miren, mensaje de más objetos de valor. Esto nos enseña la importancia de tener cuentas claras en las congregaciones y en su vida cotidiana, ¿sí? Y en la administración pública de cualquier organización. Moshe Misajín tomó la iniciativa para hacer esta redención o redición o revisión de cuentas ante el pueblo, para que nadie le causara de corrupto o lo acusara. En ningún momento dio oportunidad para que el pueblo pensara que él se había hecho rico a costa de los donativos a la obra del Todopoderoso. Como está escrito en Números 16:15, que dice, no he tomado nada de ellos, ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Mire, Misajín, Moshe podía haber
reclamado el asno que usó para ir a Marián o de Marián a Egipto cuando fue llamado a servir en la obra del Todopoderoso. En Shemot 4:20, él entregó su propiedad personal para cumplir con la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud. Una buena lección que debemos de aprender usted y yo. Poner de nuestros recursos, de nuestros bienes, para que la obra de Yuhei Bajei vaya creciendo. Tomar de nuestro tiempo antes de criticar. Mejor ore por aquellos que están tomándose el tiempo, sacrificando el tiempo para poder llevar esta palabra a sus oídos, a sus hogares, a su corazón y a sus almas y a toda su familia. ¿Sí? Nosotros como Morín sacrificamos este tiempo al Todopoderoso para que así usted reciba el manaj de, desde los Shamaim por medio de estas vasijas de barro, para que llegue a sus hogares, para que usted en la comodidad de su casa lo escuche, alimente su alma y así agarre su porción y la obedezca. Así que misajín, mediten esas palabras. Buen ejemplo que nos da aquí Moshe Rabenu, ¿sí? De, de poner de nuestra parte. Por eso la palabra dice que honremos a Yuhei Bajei con todos nuestros recursos. Así que Moshe no reclamó nada, aunque tenía todo el derecho para ello. Mire, en primera de Samuel 12, verso 3, el profeta Samuel o Shemuel está hablando delante del pueblo, según está escrito, mire. Dice, aquí estoy, testifica contra mí delante de Hashem y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey? ¿O a quién he quitado asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifica, y os lo restituiré. Y ellos dijeron, tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que labrarnos un buen edut, un buen testimonio, con los de adentro y con los de afuera, misajín. Miren, Primera de Corintios capítulo 7, verso 2, está escrito diciendo, acéptanos, dice, acéptanos, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Ahí están demostrando un buen eduk. ¿Sí? Miren, misajín, el procedimiento de Moshe en relación con los objetos de valor del Mishkan es un ejemplo para todos y para todo líder que administra el dinero, ¿sí? Especialmente el dinero que ha sido donado para la obra del Todopoderoso. Al viajar por los diferentes países o con o se da uno cuenta, ¿sí? Se da uno cuenta cómo están las quejiló, cómo están las congregaciones. Hay mucho descuido en esta área por parte de los que administran la economía de las quejilot. Esta es una de las razones por qué la Shejinah, la presencia divina, no viene más fuertemente sobre nosotros, porque no estamos haciendo las cosas bien. Si no administramos bien nuestra economía privada, misajín, y la colectiva, no vamos a poder administrar las manifestaciones espirituales. Si no hemos sido fieles con las riquezas de este Olán, misajín, ¿cómo vamos a poder ser fieles con las verdaderas riquezas? Como está escrito en Lucas, mire, vamos para allá, acompáñeme, vaya haciendo sus apuntes en Lucas 16, verso 10 al 12. Dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco,
también es injusto en lo mucho. Meditemos ahí en esas palabras, Misajín. ¿Cómo estamos usted y yo? Sigue diciendo el texto. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Se da cuenta? La confianza, Misajín, todos los días se va ganando y va creciendo, pero si uno pierde esa confianza en una persona, es muy difícil para recuperarla. Por eso, no defraude al hermano, a la hermana que ha puesto la confianza en usted. ¿Sí? Aunque dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero aquí se supone que somos ajín, que somos ajayot. Entonces tenemos que estar creyendo en el aj. ¿Sí? Ponemos nuestra confianza en ustedes. Así que no defraude porque la confianza se desaparece y nunca más van a contar con usted. Aquí estamos hablando de las cuentas. Así que si usted se medita en usted mismo, en usted misma, si están contando con usted o no, realmente es un Bené Israel, una Banó Israel, realmente es un hijo de Israel, una hija de Israel. ¿Están contando con usted o no están contando con usted? Analice eso. Mire, mis aquí en este texto nos enseña que no vamos a poder recibir los dones espirituales si no somos fieles en la economía. Un líder que se aprovecha de la obra del Todopoderoso para su propia ganancia es objeto de ira de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Como está escrito, mire, en Yohanan capítulo 2, verso 13 al 16. Dice, la pesa de los judíos estaba cerca, y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi aba una casa de comercio. Mire, misajín, la ira del Adón Yeshua no fue contra personas sinceras que querían ofrecer al pueblo la posibilidad de comprar su animal para el sacrificio que no había podido traer de lejos, o cambiar sus monedas. Su ira, que venía de lava, fue por otras cosas, principalmente tres. Número uno, en lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, parece que habían entrado en el área del templo. Número dos, en lugar de ofrecer precios normales, los subían y así abusaban de los adoradores que venían para ofrendar al Todopoderoso. Número 3. En lugar de servir al pueblo con ajabá, se aprovechaban por enriquecerse económicamente de la obra del Todopoderoso. Miren, mis ajín, el último punto es la razón de mayor ira de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Hay de aquellos líderes que ven la obra del Todopoderoso como un medio de ganancia económica personal. Como está escrito en Hechos 8, verso 20, mire. Entonces Kefa le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Elohim con dinero. Mire, mis hay de aquellos líderes que sacan el dinero de un pueblo necesitado para vivir bien a costa de los demás, como está escrito en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 5, mire. Dice,
hombres de mente depravada que están privados de la emet, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Se da cuenta? Y en primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 2, está escrito diciendo, Misajín, dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y padecimientos, testigo de los padecimientos del Mashiach, y también participante de la cabot que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino por voluntariamente, como quiere Elohim, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Aleluya. Miren, misajín, es cierto que el que predica las buenas nuevas debe de vivir de ello, como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 14, que dice, así también ordenó el Adón que los que proclaman las buenas nuevas vivan de las buenas nuevas. ¿Se da cuenta? Mire, misajín, pero no es lo mismo vivir para tener lo necesario que enriquecerse a costa de los demás. Un líder, misajín, que se dedica a dirigir y enseñar, debe de recibir un salario por ello, como está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Mire, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aquí la pregunta es, misajín, ¿usted está dando? ¿Se cuenta con usted? ¿Usted está dando mínimo una ofrenda para el que le está predicando, para el que le está llevando la palabra, para aquel que le da el alimento a su alma? ¿Te está dando algo o simplemente no se cuenta con usted? Mediten esa palabra. Mire, misajín, la expresión doble honor se refiere al honor por ser líder o anciano y el honor por recibir numeración económica por su labor. Está en Hebreos capítulo 5 verso 4, Romanos 13 7, Matillajo 15 verso 4 al 6 y Primera de Timoteo capítulo 5 verso 3 y verso 4. Mire, misajín, una pregunta. ¿Cuánto dinero debe recibir un anciano que se dedica a la obra del Todopoderoso a tiempo completo? Mire, misajín, una buena regla es que tenga un salario medio para que no tenga escasez ni sea enriquecido a costa de la obra del Todopoderoso. Si una comunidad no honra a su líder más que las cosas materiales, no va a prosperar. Con otras palabras, si una quejilá, un cajal, está más interesada en pagar un local de reuniones que mantener a su líder, está poniendo su propia comodidad ante la necesidad del líder. Y esto no es agradable delante de Boreolam. Había una vez, sí, muchos que robaban, pedían, pero pues los llevaban a las mentiras. Te digo había una vez porque es tiempo pasado para mí, cuando estaba en el cristianismo. Pero ese tiempo ha cambiado. Aquí el problema es que fuimos muy dañados en el cristianismo, que a veces ya no queremos dar aquí cuando estamos en las sendas antiguas, en el verdadero camino, en la verdadera palabra. Mire, misajín, si una quejilá ama al Todopoderoso y por lo tanto ama la Torá, está valorando el trabajo del que enseña y predica de manera que lo pone como la máxima prioridad en la comunidad. Es más importante darle un sueldo digno al que se dedica a enseñar la Torá
que pintar el local de reuniones. Si hay que elegir entre una cosa y otra, el bienestar del líder va primero, misajín. Continuamos en el capítulo 38, verso 24. Dice, el total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de ofrenda mecida, fue de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Mire, misajín, cuando se hace una ofrenda voluntaria del público, siempre debe de ser contada y registrada por escrito por un mínimo de 2 personas de suma confianza en la comunidad. Mire, misajín, todo el dinero recogido debe de ser apuntado en un libro de cuentas. Filipenses 4:15. Cada ingreso registrado en el libro de cuentas debe de tener un recibo adicional firmado por 2 personas que justifique la cantidad registrada en el libro. En el libro de cuentas, misajín, también debe de haber un registro de todos los gastos de la quejilá. Para cada gasto tiene que haber un justificante sellado y o firmado por la persona o la empresa que ha recibido el dinero. Si es una compra, se añade la factura de compras. El libro de cuentas tiene que ser accesible a todos los miembros de la comunidad. En la administración económica tiene que haber una total transparencia para que no se levanten sospechas de malversación de fondos y de abuso de los bienes comunes. Si la quejilá posee una cuenta bancaria, la cuenta no puede estar en nombre de un individuo. Si la quejilá ha sido registrada como persona jurídica, puede abrir cuenta como tal. Pero en el caso de que no es una persona jurídica, debe haber 3 firmantes de la cuenta bancaria de la quejilá. Aunque este nombre, aunque esté en nombre uno de los 3, la cuenta no debe de estar en nombre del que recibe salario de la quejilá por su trabajo. Si un anciano o líder recibe un sueldo por su trabajo en la comunidad, no debe de administrar las cuentas de la comunidad. Ni siquiera el Mashiach tenía la responsabilidad de la economía de su ministerio, misajín, sino tenía un shaliach designado específicamente para este fin. Las cuentas deben de ser administradas por una sola persona, misajín, pero siempre debe de tener 2 revisores que revisen las cuentas periódicamente. Si la organización es grande, debe de solicitar ayuda de revisores que no son miembros de la quejilá, preferentemente una empresa profesional de prestigio en la sociedad que se dedique a estas cosas. Un contador. Si las cuentas son claras, los líderes no corren el riesgo de ser acusados por el pueblo y perder la confianza. Una de las cosas más tristes es cuando un líder pierde la confianza del pueblo. Para evitar sospechas es importante ser cuidadoso en el área de la economía, misajín, y en el área de la relación con el sexo opuesto. Continuamos en el capítulo 38, versos 25 y 26. Y la plata de los que fueron contados de la quejilá fue 100 talentos y 1770 ciclos, 1775 ciclos según el ciclo del santuario, una beca por cabeza, o sea, medio ciclo. Según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603,550. Mire, misajín, la mitad de 603
1550 son 300.001.775. Así que hubo en total 301.775 ciclos de plata. Cada talento contiene 3000 ciclos. Los 100 talentos corresponden a 300.000 ciclos. Sobran 1.775 ciclos. El talento normal equivale a 60 mané. El mané equivale a 25 ciclos. Aquí, según Rashi Misajín, el mané utilizado para el santuario era el doble que el mané normal. Así que el talento en hebreo, que es kikar, del cual se habla aquí, corresponde a 1.20 mané. 25 ciclos por 1.20 mané igual a 3000 ciclos. Una beca por cabeza. Aquí Misajín en hebreo dice beca la gulgolén. Beca la gulgolén. La palabra cabeza es golgolén, que significa cráneo, calavera. Y ahí viene la palabra Gulgoltá, el lugar donde murió Mashiach, como está escrito en Matillahu 27:33, que dice: Cuando llegaron a un lugar llamado Golgotá, que significa lugar de la calavera. Ahí está, mire. Mire, Misajín, aquí habla de que hay una beca conectada con el lugar de la muerte de Mashiach. La beca es precio de rescate por cada uno de los hijos de Israel que fueron contados. ¿Usted ha sido contado, contada? ¿Ha dado su beca? Mire, la palabra hebrea beca viene de la raíz vaca, que significa rajar, romper, contar. Ahí está la palabra contar. Invadir, incubar. En este texto, Misajín, hay palabras claves que hablan de la muerte de Mashiach en Golgotá, como base para la redención de los hijos de Israel. Hay solo dos lugares en toda la escritura, Misajín, donde aparece la palabra beca. Aquí y en Bereshit 24:22. El comentario de ese verso en la parashá Hayei Sarah, allí se encuentra la palabra beca. Continuamos en el capítulo 38, verso 29, la parashá Pikudei. Está comprendida en Shemó 38, verso 21, hasta el capítulo 40, verso 38. Y con ustedes el Moré Yohanan. Amén. Continuamos. Y el broche de la ofrenda, y el bronce de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2400 ciclos. Aquí, Misajín, si el ciclo pesa 17 gramos, llegamos a la siguiente conclusión. El oro, 29 talentos y 730 ciclos, igual a 87.730 ciclos. 87.730 por 17 gramos, igual a 1000.491. Plata, 100 talentos y 1775 ciclos, igual a 301.775 ciclos, igual a 5130 kilogramos. El cobre, 70 talentos y 2400 ciclos, igual a 212.400 ciclos, igual a 3000.610 kilogramos. El total de todo fueron 10.231 kilogramos. Miren, Misajín, la plata es el material más pesado del Mishkan. La plata representa la redención y la misericordia. Es interesante, Misajín, destacar que el cobre o bronce tenía menos peso que la plata. El cobre representa el juicio y la justicia. Esto nos enseña, Misajín, que la misericordia del Todopoderoso supera su juicio, como está escrito en Romanos capítulo 5, verso 20, que dice:
Y la Torá se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la Gesed, la misericordia, la Rajamín. En el Tejilín 103, verso 10 está escrito diciendo: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y en Tito 3, verso 5 dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su rajamín, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el ruaj de Kedushá. Analice ese texto, misajín. Acuérdese que usted ya fue lavado, lavada, y todavía no se ha hecho la tevilá. Apúrese, apúrese a ponerse a cuentas con su Creador para que Él tenga rajen de usted, ¿sí? Para el lavamiento de su regeneración y renovación, para que así usted pueda recibir el ruaj de Kedushá, de santidad. Miren, mis aquí, estos dos materiales, la plata y el cobre, son el fundamento del Mishkan. En la tienda de reunión hay 100 vasas de plata que hablan de la Rajamín del Todopoderoso. Y en las 60 basas de los pilares del atrio hay cobre que hablan de la justicia del Todopoderoso. Las 4 columnas que sostenían el velo entre el lugar Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshin fueron cubiertas de oro y sus basas eran de plata. Las 5 columnas que estaban en la entrada del Mishkan, que sujetaban la pantalla que dividía entre el atrio y el lugar Kadosh Kadoshin, estaban cubiertas de oro y sus basas eran de cobre. El fundamento del atrio era el de cobre. El fundamento del lugar Kadosh era de cobre y plata. Y el fundamento del lugar Kadosh Kadoshin era de plata. En los pilares del atrio que estaban hechos de cobre, también había elementos de plata. Esto nos habla, misajín, de que Boreolán muestra su rajamín en medio del juicio, para que tenga una idea. Continuamos en el capítulo 39, verso 1. Dice: además de la lana azul, la lana púrpura y la lana carmesí hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar Kadosh, y también hicieron las vestiduras Kadoshim para Aarón, tal como Hashem había mandado a Moshe. Aquí, misajín, en la primera parte del verso, se mencionan 3 tipos de lana: azul, púrpura y carmesí, pero no se menciona el lino. La conclusión que hace Rashi de esto es que allí no se habla de las vestiduras de los Kohanim que contenían lino, sino de las vestiduras con las que se recubrían los utensilios del santuario a la hora de emprender los viajes, que está en Números capítulo 4, verso 8, verso 12 y verso 13, donde habla que dice tal como Hashem había mandado a Moshe. Mire, esta expresión, misajín, aparece 18 veces en esta parasha. Qué importante es hacer las cosas conforme a las palabras que han sido habladas desde los Shamaín por medio de Moshe. Correspondientemente a estas 18 veces, misajín, cuando aparece la misma expresión, los hombres de la gran Quejilá instituyeron que la oración de la Amidá contenga 18 bendiciones, para que tenga una idea. Capítulo 39, verso 5 dice: y el cinto para ceñirse que estaba sobre él era de él mismo, de la misma hechura, de oro, de lana azul, lana púrpura y lana escarlata, y de lino trenzado, tal como Hashem había mandado a Moshe. Aquí, misajín, solo una persona
en toda la Quejilá recibió la visión completa de la construcción de la obra del santuario. Los demás tenían que someterse al líder principal para poder hacer la voluntad del Boreolam. Qué importante es someterse a la palabra que el Todopoderoso ha hablado por medio del líder, ¿verdad que sí? Por medio del líder de la quejilá donde uno está sirviendo. Mediten esas palabras, misajil, misajayó, ánimo. Capítulo 39, verso 32 dice así: fue acabada toda la obra del Mishkan, de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Hashem había mandado a Moshe. Así lo hicieron. Mire, misajín, según el Midrash, Moshe bajó del monte después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro el día 10 del séptimo mes, llamado Tisri. Después empezaron la construcción del Mishkan, que estaba terminada antes del primer mes del segundo año. De esto aprendemos, misajín, que la construcción no podía haber durado más de 5 meses. Según el Midrash Mishajín, el Mishkan fue finalizado el día 25 de Kislev del año 2449. Kislev es el noveno mes en hebreo. Esto significa, Misajín, que la obra duraría algo más de 2 meses. En el 25 de Kislev, sí, es hoy en día la fecha del inicio de la fiesta del Hanukkah, que fue establecida para conmemorar la redención del segundo templo en el tiempo de los macabeos. Para que investigue, porque hay de aquellos que todavía le dicen, no, que Hanukkah no es, que Purim no es. Hay que irnos a las sendas antiguas, misajín, para desempolvar lo que está cubierto de polvo y no creer a un líder que solamente es una opinión. Hay líderes que solamente dan una opinión, lo que ellos piensan y lo que ellos opinan, pero no la verdad. La verdad es la que está escondida y hay que buscarla con la guianza del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Si usted tiene un líder que le dice no celebremos Hanukkah, no celebremos Purim, porque esas no son fiestas de Hashem, mejor investigue por usted mismo, por usted misma. No se deje engañar usted. Recuerde que la salvación depende solamente de su persona. A usted le dieron un cuerpo, una alma y un ruaj. Se lo prestaron más bien, que después lo vamos a entregar. De igual manera a mí me prestaron un cuerpo, una alma y un ruaj, que también voy a entregar. ¿Y cómo lo vamos a entregar? ¿Oscuro o resplandeciente? Solamente depende de usted y depende de mí. Nada más. Así que esforcémonos, escuchemos a nuestros líderes, pero aparte no nos olvidemos de escudriñar, como dice la palabra, escudriñar las escrituras, porque tal os parece, allí encontraréis la vida eterna. Y así que busquemos esa vida eterna, misajín. Continuamos en el capítulo 39, verso 43. Dice: y Moshe examinó toda la obra, y he aquí que la habían llevado a cabo, tal como Hashem había ordenado. Así la habían hecho. Y Moshe los bendijo. Aquí, misajín, la bendición viene por la obediencia, ¿se da cuenta? Ponga atención. Usted está obedeciendo, yo estoy obedeciendo, entonces seremos bendecidos. Pero si no estamos siendo obedientes, nomás nos estamos acarreando maldición. Entonces seamos obedientes, misajín, para que seamos hijos de la de la luz, que es Mashiach. Mire, misajín, si quieres ser bendecido, obedece al Todopoderoso y sométete al liderazgo que Él ha establecido. No andes de llanero solitario.
reúnete y únete a Israel. Recuerda que eres un Ben Israel, una Bat Israel. Únete pues al pueblo, no te separes. Mire, Misajín, la bendición vino por medio de Moshe. El liderazgo transmite la bendición al pueblo. Nótese. Continuamos en el capítulo 40, verso 2. El primer día del mes, primero levantarás el Mishkan de la tienda de reunión. Aquí, Misajín, el mes de Aviv o Nisan es el mes de la redención y también para el inicio de la boda del santuario. ¿Sí? En Ezequiel 45, 18, segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3 y verso 17, en Esdras, capítulo 7, verso 9. Según Rashi Misajín, el Mishkan fue levantado el octavo día de la iniciación de los Kohanim, para que tenga una idea. Continuamos. Capítulo 40, verso 18. Recuerde, Misajín, que yo nomás le estoy dando un resumen. Recuerde que usted ya debió haber leído la porción en la semana. La salí yo, ¿sí? Usted ya debió de haber leído. Yo aquí nomás le estoy dando un resumen, así que no se espere a que yo nomás le dé el resumen y no lea nada en su casita. Lea, por favor, alimente su alma. Quitemos de nosotros toda la ociosidad. Ocupémonos para poder servir a Boreolam. Eso es todo en todos. La obediencia hace la diferencia, Misajín. Continuamos en el 40:18. Dice: Moshe levantó el Mishkan y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Aquí Misajín, Moshe fue el que levantó el Mishkan. De esto aprendemos que el Mashiach es el que levanta el templo Kadosh de los creyentes, como está en Matillahu 16:18. ¿Sí? Mire, según el Midrash, citado por Rashi, Moshe tuvo el honor de levantar el Mishkan por no haber podido hacer ninguna labor con él. Según esta interpretación, Misajín, ningún hombre había podido levantarlo por causa del peso de los maderos. Moshe pudo hacerlo porque el Todopoderoso hizo un milagro y causó que el Mishkan se levantara por sí mismo cuando Moshe intentó hacerlo. Sin embargo, Misajín, es muy probable que Moshe recibe el honor de haber levantado el Mishkan por dirigir esta obra del levantamiento. De la misma manera, Misajín, que Bezalel recibe la honra de haber hecho todos los objetos, aunque tenía varios colaboradores para ello, en Números 1, 50 y 51 está escrito que los levitas levantaron y desarmaron el Mishkan. Continuamos en el capítulo 40, verso 33, que dice: Y levantó el atrio alrededor del Mishkan y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moshe la obra. Aleluya. Mire, Misajín, es muy importante que un líder tenga una visión de los Shamaín para la obra del Todopoderoso. Es muy importante, Misajín, que esta visión sea transmitida al pueblo. Es muy importante que el pueblo apoye esta visión y entregue sus bienes para que pueda ser una realidad. De lo contrario, pues no se puede hacer nada porque todos están sin conexión, todos están desconectados. Y aquí se requiere la unidad, todos conectados. Es muy importante que haya personas capacitadas enfrente de la obra del Todopoderoso, Misajín. Es muy importante que el pueblo trabaje con la obra con diligencia y sin pereza. Es muy importante, Misajín,
tener una transparencia en la contabilidad de la obra del Todopoderoso. Es muy importante hacer todo según el Todopoderoso ha hablado al líder principal. Pero lo más importante, mis ajín, es terminar la obra y no dejarla a medias. Tengamos en cuenta, mis ajín, que esta obra magnífica, que duraría más de 400 años, fue hecha en el desierto. Es posible cumplir con el llamado divino en medio de las adversidades. Se hizo en el desierto y por Emunaj lo llevaron a cabo que duró más de 400 años o duró 400 años. Continuamos en el capítulo 40, verso 34, que dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la cabot de Hashem llenó el Mishkan. Aquí, misajín, cuando la casa del Todopoderoso estaba terminada, el Todopoderoso entró para morar en ella. Así se cumplió el propósito de la quejilá desde este santuario, ¿sí? Y así se cumplió el propósito con la construcción del santuario. Capítulo 40, verso 35 dice, y Moshe no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la cabot de Hashem llenaba el Mishkan. Aquí, misajín, está escrito que Moshe no podía entrar en la tienda de reunión. Sin embargo, el número 789 está escrito diciendo, y él, y al entrar Moshe en la tienda de reunión para hablar con él, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubín. Y él le habló, aleluya. ¿Sí? Solamente Boreolán y Moshe saben lo que ocurrió en ese instante. Miren, mis ajín, estos dos versos parecen contradictorios. En estos casos hay que aplicar la 13ª regla del Rabí Yishmael que dice, cuando dos pasajes se contradicen entre sí, no se puede determinar su sentido, sino hasta que aparezca un tercero que los haga concordar. En el, en el tercer texto, misajín, que aparece a continuación del primero, dice, porque la nube estaba sobre ella. Esto nos enseña que mientras la nube estaba sobre la tienda de la cita, Moshe no podía entrar, pero cuando la nube se retiraba, sí podía entrar. ¿Se da cuenta? Capítulo 40, verso 38 dice, porque la nube de Hashem estaba de pie sobre el Mishkan, y de noche había fuego allí, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Miren, misajín, la palabra jornadas también incluye los lugares donde acampaban, porque desde cada lugar emprendieron un nuevo viaje. La nube no estaba sobre el Mishkan durante los viajes, solo cuando acampaban, ¿sí? Solo cuando acampaban. Aleluya. Mire, misajín, el sacerdocio levita es de los descendientes de los hijos de Aarón para siempre, para siempre. Eso quiere decir que todavía hay en estos tiempos. Como ahora las tribus están dispersas y nadie sabe a qué tribu pertenece, según muchos dicen que no hay sacerdocio. Pues tal vez no hay sacerdocio, pero somos Juanín. Somos Juanín conforme a Melquisedec. Cada buen padre de familia es un Cohen. Primeramente para su familia y después para para el servicio de Boreoland. Así que mediten esas palabras. ¿Sí? La Jactará Pekudei Malachín. Primera de Reyes 7:40 hasta el Primera de Reyes 8:21 dice, Irán hizo ceniceros, palas y cubetas de aspersorio. Con eso Irán
completó todo el trabajo que él había hecho para el rey Shlomo en la casa de Yuhei Bajei. ¿Se da cuenta? Y en Primera de Reyes 8:21, pero comenzamos desde el 1, donde se introduce el arca en el templo. Primera de Reyes 8:1 dice, entonces cuando Shlomo terminó la casa de Yuhei Bajei y su propio palacio después de 20 años, congregó a Jerusalén a todos los ancianos de Israel, todos los jefes de tribus y a los principales de los clanes de los hijos de Israel, para traer el arca para el pacto de Yuhei Bajei de la ciudad de David, también conocida como Sión. Todos los hombres de Israel se congregaron delante del rey Shlomo en la festividad en el mes de Etanín, el mes séptimo. ¿Da cuenta? Aquí, Misajín, la dedicación del templo coincidió con la festividad de Sukkot, alrededor de 11 meses luego de haber terminado su construcción. ¿Sí? Continuamos en Primera de Reyes 8:3, dice, y todos los ancianos de Israel vinieron, los Cuanín, tomaron el arca, y trajeron el arca de Yuhei Bajei, el Mishkan de reunión y todos los utensilios Kadoshim que estaban en el Mishkan. Esto es lo que los Cuanín y los Levín trajeron. El Mele Shlomo y toda la quejilá de los hijos de Israel, la quejilá en su presencia estaba con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, en números incontables e incalculables. Los Cuanín trajeron el arca para el pacto de Yuhei Bajei dentro de su lugar Kadosh Kadoshin, ¿sí? Que es oráculo, debajo de las alas de los querubín, porque los querubín tenían extendidas las alas sobre el lugar para el arca, cubriendo el arca y sus varas desde arriba. ¿Se da cuenta? Qué hermoso. Las varas eran tan largas que sus extremos podían verse desde el lugar Makon Kadosh, Makon, delante del lugar Kadosh Kadoshin, pero no se podían ver desde afuera. Ahí estaban hasta este día. Miren, misajín, estas dos varas largas significan las dos casas cargando la Toraj y la presencia de Yuhei Bajei Yahshua, largas para una casa, Yahudá llevando la Toraj, la otra Israel, que es Efraín, llevando a Mashiach a todo el Olán, a todo el mundo. Y dice en el 8:9, no había nada en el arca excepto las dos tablas de piedra que Moshe puso ahí en Oré cuando Yuhei Bajei hizo el pacto con los hijos de Israel, en tiempo que salieron de la tierra de Midraín. 8:10, cuando los Cuanín salieron del lugar Macón Kadosh, la nube llenó la casa de Yuhei Bajei. Primera de Reyes 8:11 dice, así que a causa de la nube, los Cuanín no podían pararse a ministrar, porque la cabot de Yahweh Baruch Hashem llenó la casa de Yuhei Bajei. Aleluya. El mensajín, la Shejinah, lugar de descanso, el símbolo visible de la presencia de Yuhei Bajei en el Mishkan y después en el templo de Shlomo. Cuando Yuhei Bajei guió a Israel fuera de Misraín, él fue delante de ellos en una columna de nubes, ¿se acuerdan? Este era el símbolo de su presencia con su pueblo, como está en Shemú 14:20, Shemú 40:34 al 38, Vayikra 9:23 al 24, Números 14 verso 10 y Números 16 verso 19, Números 16 verso 42. Después, cuando Shlomo dedicó el templo Misajín, el templo Kadosh, lo llenó con su Shejina o su Kabot, así los Cuanín no podían permanecer para ministrar. Segunda de Crónicas 5,
verso 13 y verso 14. Segunda de Crónicas, verso 7, verso 1 al 3. Permaneció en el primer templo, en el lugar Kadosh Kadoshin, como símbolo de la presencia de Yuhei Mahei. ¿Sí? 8:12 dice, vamos a hablar cómo Eshlomón también bendice al Adón. Salomón dijo, Yuhei Mahei dijo que él habitaría en oscuridad densa, ponga atención. Yahweh dijo, Baruch Hashem, que él habitaría en oscuridad densa, no solamente en la luz, mire. Dice, pero yo te he construido una casa magnífica, un lugar donde puedes habitar para siempre. Entonces el rey volvió su rostro y bendijo a toda la cajal de Israel, toda la quejilá de Israel se puso de pie. Mientras él dijo, Baruch sea Yuhei Bajei, el Elohim de Israel, quien habló a mi padre David con su boca y cumplió su promesa con su mano, Yahshua. Él dijo, desde el día que saqué a mi reina, a mi pueblo Israel, no escogí a ninguna ciudad de ninguna de las tribus de Israel, en la cual edifica una casa para que mi nombre estuviera allí. Pero yo he escogido a Jerusalén para que mi nombre esté allí, y escogí a David para presidir sobre mi pueblo Israel. Ahora bien, estaba en el corazón de David mi padre edificar una casa para el nombre de Yuhei Bajei, el Elohim de Israel. Pero Yahweh le dijo a David mi padre, a pesar de que estaba en tu corazón edificar una casa para mi nombre, e hiciste bien que estaba en tu corazón. No edificarás la casa, más bien tu hijo que procede de tus entrañas, él edificará la casa para mi nombre. Ahora Yahweh ha cumplido su palabra, habla, porque yo he sucedido a mi padre y me siento en el trono de Israel como Yahweh prometió. Y yo he edificado la casa para el nombre de Yuhei Bajei, el Elohim de Israel. Y en Primera de Reyes 8:21 dice, y allí he hecho un lugar para el arca que contiene el pacto de Yahweh, el cual él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Misraim. ¿Se da cuenta qué hermoso? Pero eso nomás es lo literal, misajín, porque lo demás está en los Shamaín. Y eso lo vamos a mirar en el Brit Hadashah, en Apocalipsis 15, del 5 al 8, miren. Ponga atención. Apocalipsis, Gizgalú 15, versos 5 al 8, dice. Después de esto miré y el lugar Kadosh, esto es el Mishkan del testimonio, pero de los Shamaín, fue abierto, y del lugar Kadosh salieron los 7 malachín con las 7 plagas. Ellos estaban vestidos de lino limpio, reluciente, y tenían cintos de oro alrededor de sus pechos. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 malachín 7 copas de oro llenas de la ira de Yuhei Bajei, quien vive por siempre y para siempre. Aleluya. ¿Da cuenta? Entonces el lugar Kadosh se llenó de humo de la Shejinat de Yuhei Bajei Baruch Hashem, esto es, de su poder, y nadie podía entrar en el lugar Kadosh hasta que las 7 plagas de los 7 malachín hubieran cumplido su propósito. Así que aquel que diga que no hay Juanín y no hay Levín en estos tiempos es porque ya es terminado al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel vive. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la niña de los ojos de Yuhei Bajei. Así que hasta aquí le voy a dejar esta pequeña perashá. Amén. No olvide suscribirse a mi canal, Yohanan, en YouTube. Ahí estamos para servir a Boreolán y a usted. El número de mi WhatsApp es 503-756-4900. Amén.
Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bene Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan anu et toratot Torah emet, v'chayeh olam atah betohenu, Baruch atah Yahweh noten haTorah, b'shem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua, Melech de Israel. Amén, amén. Hasá, hasá, vení, hasé, esfuérzate y sé fortalecido. Amén. Shawato, misajín, Shawato, feliz comienzo de semana para todos. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shalom.